El 5 y 6 de diciembre son las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, proceso en el que compiten 9 listas. Los comicios que se realizarán en medio de fuertes rumores sobre divisiones en la CONFECH son clave para el futuro del movimiento estudiantil. ¿Cuáles son las propuestas de las listas? Las analizamos junto a algunos de los candidatos a la presidencia de la FECH. Cristóbal Lagos, Gabriel Boric, Ambrosio Giovannolo y Camila Vallejo, que están en los estudios de CNN Chile. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti. Bueno, hay que decir también que son 9 listas, pero obviamente no nos caben todos, así que trajimos a los más representativos y a aquellos que dicen podrían ser aquellos que tengan mejores posibilidades en las elecciones del 5 y 6 de diciembre. No sé si eso está bien dicho o no. Sí, ¿Sí? muy bien. Y ahora no está feliz. Nadie le dice eso. Gabriel Boric, de la lista F, Creando Izquierda. ¿Cuáles son las diferencias con el movimiento estudiantil que hemos visto hasta ahora, que está encabezado como una de las figuras principales por Camila Vallejo principalmente? Claudio, nosotros somos una lista de continuidad y cambio. Continuidad porque nos interesa mucho el mantener las movilizaciones. Creemos que los grandes temas que planteó el movimiento estudiantil este año no han sido resueltos. Eso por deficiencia del movimiento y por lo tanto por deficiencia de todos quienes somos partícipes del movimiento y también por la intransigencia del gobierno. Por lo tanto, el próximo año las movilizaciones sin ninguna duda van a seguir. El carácter de ellas habrá que verlo, habrá que discutirlo en las asambleas. Esto no se plantea solamente desde las dirigencias, sino que se discute en las bases. Y de cambio porque nos parece que hoy día hay que remendar el rumbo. En los últimos meses nos hemos visto como movimiento estudiantil en general sumidos en una inercia, administrando conflictos internos, y hemos perdido la iniciativa frente al gobierno que después de su rearticulación, su reordenamiento, que vino posteriormente al cambio de gabinete, nos parece que ha tomado iniciativa que antes no tuvo. Y nosotros como movimiento estudiantil tenemos que retomar la iniciativa, volver a poner sobre la palestra los temas que alguna vez cuestionaban al movimiento estudiantil, como son el fortalecimiento de la educación pública, desmunicipalización, fin al lucro, y además articularnos con otros sectores sociales, porque esta pelea no es solamente por la calidad de la educación, sino yo creo que tiene más que ver con el carácter de la democracia que tenemos en este país, y por lo tanto la lucha tiene que ser con otros actores, porque como estudiantes no bastan. Vamos a hablar más adelante de ese punto porque ustedes lo que pretenden es ampliar más allá del movimiento estudiantil específicamente a lo que necesitan como universidades, como representantes universitarios, a lo que necesitan como sociedad. Camila, las críticas han sido fuertes para el Partido Comunista durante los últimos días. Quiero leer una solamente. Alexis González de la Universidad Federico Santa María dice que fue un error permitir que algunos personajes hicieran cosas por un sector político y no por la CONFECH. Bueno, a mí me sorprendió cuando escuché esa declaración porque justamente esos compañeros de la CONFECH fueron los mismos que dieron las discusiones al interior de la CONFECH. Se llegó una votación respecto a cómo enfrentar esta discusión presupuestaria y se aprobó por mayoría, incluyéndolo, ¿cierto?, el ir a interpelar a los parlamentarios, a las distintas bancadas, a las distintas cámaras, para señalar lo énfasis necesario en torno al presupuesto, sabiendo que la magnitud de nuestras demandas no cabe en la discusión presupuestaria, eso lo tenemos claro. El tema está que teníamos que afrontar ese desafío y nosotros quisimos generar las presiones suficientes para que este presupuesto no se aprobara como está. Ahora no resultó, porque hablan de negociaciones que no existen. De hecho, esto se aprobó gracias a 3 votos. ¿Ya? Y esos votos fueron de independientes y miembros del PRI. No fue ni gracias al Partido Comunista ni a la concertación. Entonces, se actuó en función de lo que se había señalado, ¿ya?, que era finalmente cómo generar una postura mayoritaria dentro del Parlamento para que ese presupuesto no avanzara así como estaba. Camila Vallejo y Ballesteros no son responsables entonces del quiebre que se produce en la CONFECH. Yo creo, primero creo que esos argumentos o no tienen conocimiento total de la realidad como se dio esa discusión, o vienen en un momento para ver cómo en el fondo buscar culpables y eludir responsabilidades políticas. Ya creo que en este momento obviamente todos nos vemos un poco afectados respecto al resultado que tuvo la discusión presupuestaria, pero no por eso tenemos que empezar a buscar culpables donde no lo hay, para buscar en el fondo cierto posicionamiento mediático. Cristóbal Lagos de la lista C, Nueva Izquierda Universitaria, a diferencia de lo que señalaba Gabriel Boric, ustedes tienen una postura bien clara respecto a ampliar las problemáticas estudiantiles más allá, a convertirlo en un movimiento social. Dicen que mientras tanto, y lo leí en alguna entrevista que ustedes tenían, el sistema de educación que ustedes van a estar viviendo cuando se produzca el cambio de aquí a 10 años más va a ser pobre. Efectivamente, nosotros creemos que hoy día las elecciones de la Federación, el partido de las elecciones de la Federación, no estamos jugando como triunfo el movimiento estudiantil. Aquí se han planteado 2 tesis. Se ha planteado por un lado agotar esto en el Parlamento, por medio de instalar estas demandas en el Parlamento, ir a cerrar este conflicto por medio de negociar con los parlamentarios, hacer acuerdos con la concertación, lo cual se demostró que es un fracaso. La mesa de negociación lo demostró, la ley de presupuesto también lo demostró. Por otro lado, también se ha planteado generar una fuerza social que en unos 10 años quizás, quién sabe, podrá cambiar y transformar el sistema de educación superior.
Nosotros creemos que no podemos esperar 10 años porque serían 3 millones de estudiantes que estarían postergados a estar en un sistema de educación público deficiente, y hoy día lo que tenemos que hacer nosotros es avanzar con la fuerza social, transformar lo político y así ir dando pasos que nos permitan avanzar. Cuando te refieres a esas dos opciones, son las que representan Boric y Camila Vallejo. Sí. Efectivamente. Por supuesto. Ambrosio, ¿Giovanolo o Giovanolo? Giovanolo. ¿El único representante de la derecha, gremialista? Gremialista, la verdad. Eso viene más adelante, yo creo que me voy a dar el tiempo de explicar qué significa ser gremialista. La verdad, nosotros nos presentamos como la lista que se define genuinamente universitaria, articulada en torno a un proyecto de Universidad de Chile. Nos parece que este año la federación ha sido absorbida por la contingencia y se ha reducido bastante su campo de acción a lo que es el debate político educacional. Sin embargo, nos parece que una federación de estudiantes, en particular la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, debe ser capaz de interpretar al estudiantado en toda la dimensionalidad humana que le significa. Ahora, ya yendo al tema específico de la política educacional, comparto algunas palabras que acaba de decir Turrón, donde efectivamente hoy en día el debate que se está dando se está reduciendo así, se genera un acuerdo programático con la concertación. Turrón es Cristóbal Lago, ¿no? Turrón es Cristóbal Lago, conocido así en la universidad como Turrón. Okay. Exactamente. Se está reduciendo esto, por un lado, a pactar programáticamente con la concertación, o por otro lado, tratar, o eso es lo que plantea Camila, y la otra lista lo que está planteando es intentar generar algún tipo de nuevo referente social, que ellos definen amplio, que iría de la ultra hasta la J, para tratar de crear un nuevo partido de Chile, que sería otro partido marginal dentro del contexto nacional. La verdad que esta oportunidad, dado que esto sale al aire para Chile, nosotros queremos venir a hablar de educación y volver a hablar de eso, y no reducirnos meramente a los temas programáticos o a la táctica política. Ahora, ya que han hablado todos en principio respecto a cuáles son las líneas principales de sus planteamientos frente a la comunidad universitaria específicamente, también el país está tratando de escuchar cuáles van a ser los planteamientos de los estudiantes de aquí a lo que viene al 2012. Y hay algunos pronósticos ya. Algunos dicen que va a ser bien catastrófico para el movimiento estudiantil, que ya no van a tener mayores posibilidades de congregar lo mismo que congregaron durante este año. Algunos dicen que van a ser malos para las universidades, por ejemplo, van a caer los puntajes en las universidades del CRUCH específicamente, y para los colegios secundarios que van a bajar las matrículas en los municipalizados, y por lo tanto todo eso tiene que ver con el movimiento que se dio durante este año. ¿Cuáles son las visiones que tienen ustedes a futuro, sacando unas conclusiones? Mira, y lo abro el debate para todos, ¿eh? Para quien quiera participar. Yo creo que los agoreros del caos hoy día no necesitan ser escuchados. Me parece que todos los que han pronosticado el fin de las universidades públicas hace mucho tiempo se han equivocado, porque las universidades públicas tienen una fortaleza que es la riqueza del conocimiento que en ellas se genera y la riqueza de la gente que en ellas convive, de las comunidades universitarias. Ahora nos parece que hoy día, pese a esto, pese a toda la capacidad, todo el capital, todo el conocimiento que existe dentro de las universidades, hoy día hemos estado encerrados en nosotros mismos. Y por lo tanto, uno de nuestros ejes centrales para el próximo año va a ser impulsar, no solamente como Grande Izquierda, sino en conjunto con otros compañeros, en conjunto con académicos, con funcionarios y con todos los estudiantes, el volcar a las universidades hacia la transformación del país. Porque hoy día, en los últimos años, le hemos cedido la construcción de Chile a centros de interés privado que no responden a ningún tipo de control democrático. Hoy día Chile se construye desde Libertad y Desarrollo, se construye desde la Fundación Jaime Guzmán, desde el Centro de Estudios Públicos. Pero las universidades tienen mucho que decir en cómo se hace política pública en Chile. La Facultad de Arquitectura tiene que tener una opinión sobre, por ejemplo, el nuevo plan urbano de Santiago. La Facultad de Ingeniería tiene que dar un debate, debió haber dado un debate sobre el Transantiago, sobre Hidroaicén. La Facultad de Medicina tiene un hospital clínico de excelencia que hoy día está siendo privatizado y tenemos que evitarlo. La Universidad de Chile se debe a todo el país, a diferencia de otras universidades que se pueden deber a centros de interés particulares, no sé, la Adolfo Ibáñez, a los empresarios, la Universidad de los Andes, a Opus Dei. La Chile se debe a Chile y eso tenemos que demostrarlo. A ver, Gabriel, pero mucho de esto está en el debate también porque puede ser considerado por algunos como un error dentro de las movilizaciones estudiantiles el que tratara de ampliarse, que es la postura que ustedes tienen también para la presidencia de la federación, que tratara de ampliarse a otro movimiento social mucho más allá, con todos los cambios políticos que hay que hacer, sistema binominal, etcétera, etcétera, cambios tributarios, etcétera, etcétera. Y aquí hay algunos representantes entre ustedes también, como tú, Cristóbal, que señalan que ese es un error efectivamente. ¿Fue un error dentro del movimiento estudiantil, Camila? Y se lo abro a ustedes también. No, creo que en lo absoluto, o sea, este proceso demostró dar un salto no solamente en lo cuantitativo, o sea, se generaba mayoría, marchas masivas, sino que también cualitativo. Nosotros partimos de reivindicaciones muy particulares, empezamos a entender que la educación está en una profunda crisis y elaborar propuestas para sobreponernos a esa situación. Pero en el camino también nos dimos cuenta que hay ciertas falencias dentro del sistema en general. O sea, lo que hace crisis la educación también hace crisis la salud, en nuestra democracia, en la economía, ¿cierto? En cómo se redistribuye la riqueza, tanto en
el plano material como en el plano inmaterial, cultural. Y por eso también la problemática de la educación, cómo democratizamos el conocimiento y, como decía Boric, lo ponemos a disposición de las necesidades y las prioridades que tienen la mayoría. Entonces, ese salto cualitativo se expresó a través de este movimiento y por eso se hizo convergencia con otra organización y otras demandas. Ahora, falta mucho por proyectar ahí. Yo creo que este año merece ser evaluado en su justa medida, los aciertos, los errores, para no partir el próximo año desde cero y darle proyección realmente a esto en pos de avanzar en la magnitud de las demandas que hemos planteado, tanto en el plano de la educación como otras reivindicaciones que apuntan, obviamente, a darle cabida a estas demandas. Sí, y eso en el plano institucional. Que lo pregunto a propósito, Cristóbal Ambrosio. La encuesta de Marc, la última, dice que todavía la gente tiene un 71% de aprobación al movimiento estudiantil. El problema es, yo no sé si esto va más allá del movimiento estudiantil como articuladores de otros compromisos sociales o solamente el movimiento estudiantil. Yo creo que... Dale tú. Yo creo que acá no hay que confundir. Nosotros no estamos planteando que no hay que trabajar con otros sectores. Acá nosotros creemos que sí hay un tema de prioridades. Hoy día lamentablemente se priorizó por hacer conferencias de prensa con Arturo Martínez o con el presidente del Colegio de Profesores en vez de tender puente hacia las instituciones privadas, que hoy día son 600.000 estudiantes que no tienen representación, que no tienen voz en el Confech, que han estado marchando junto a nosotros codo a codo en cada una de las marchas y hoy día no tienen organización. ¿Fue un error tener al presidente del Colegio de Profesores? Yo creo que más que un Porque error... también pertenece al Partido Comunista, que está dentro de las críticas que se han hecho, que yo les contaba al principio. Yo creo que el problema no pasa porque sea comunista, no. El problema pasa por un tema de cuál es la prioridad que tenemos que dar hoy día. Hoy día hay 1 millón de estudiantes en la educación superior. Si ese 1 millón de estudiantes efectivamente se sienten representados por el Confech y fuéramos capaces de construir con ellos, tendríamos 1 millón de estudiantes con todas sus familias detrás y eso efectivamente haría una mayoría. Nosotros estamos apostando a eso, creemos que hay que construir puentes, no solo ir a disputar federaciones de universidades privadas, sino que ir a construir federaciones en espacios donde hoy día no hay. Hoy día INACAP, el Instituto Nacional de Capacitación Profesional más grande de Chile, 160.000 estudiantes, tiene prohibido por estatuto organizarse. Y la federación en eso puede hacer puentes, puede generar nexos, porque hay muchos estudiantes de instituciones privadas que son jóvenes como nosotros, que también quieren transformar el país, pero hoy día no han tenido ninguna representación. Yo creo que faltó, y el problema que hubo ahí fue de prioridades. Yo creo que la prioridad hoy día es que los estudiantes, el 1 millón de estudiantes, salgamos a la calle en conjunto, tengamos una representación que supere el Confech. Ahora, Manolo, ampliarlo a las universidades privadas también está dentro de tu idea para la Confech. Sí, nosotros lo presentamos el año pasado, junto con la idea de ampliar el crédito vigente al ingreso al resto de la universidad. En ese momento... Es que te quiero hacer una pregunta asociada a esa, porque tú señalas que de esa manera se puede obligar, por ejemplo, al Congreso a legislar al son de lo que diga la mayoría que puede estar en las calles, 1 millón de personas. ¿Cómo podría legislarse si en un momento determinado se planteó como una lucha ideológica? Por ejemplo, la Unión Demócrata Independiente, algunos parlamentarios, especialmente la Unión Demócrata Independiente, también de Renovación Nacional, señalaban que no se le podía dar más a las universidades estatales que a las privadas, por ejemplo. La verdad uno debiese entender, primero desmarcándome, y para explicar qué es gremialismo, porque eso permite entender el desmarque. Gremialismo, doctrinariamente, principio uno es el cuerpo intermedio en el cual uno está inserto, en este caso la Universidad de Chile, tiene que cumplir su fin. El gremialismo no es una postura teórica, una postura práctica, y eso significa que yo, así como el resto de mis compañeros que son de mi colectivo gremialista, la Chile para Todos, debéis emplear efectivamente porque nuestra universidad cumple su fin como Universidad de Chile, primero como universidad y 2 como Universidad de Chile. Ahora, ¿cuál es el rol de la Universidad de Chile y de las universidades estatales? Las universidades estatales tienen el rol principal de asegurar que la creación del conocimiento y la formación del estudiante no responde a un interés privado. Actúan como garantes dentro del sistema nacional. Eso hay que entenderlo y eso explica por qué son necesarios y por qué requieren recursos. Ahora, yendo al punto, acá hubo gente que ya, y es una crítica que tenemos a las otras listas, que presentan grandes diagnósticos pero muy pocas soluciones. Complementando también algunas palabras de turno, nosotros creemos que lo que hay que retomar el próximo año es precisamente esa alianza que era con los profesores, que era con los rectores, que era con los mismos funcionarios de la universidad, en torno a los aportes basales a las universidades estatales. Pero también haciéndose cargo del tema de que efectivamente hoy en día se habla de que la universidad piensa Chile, pero lo piensa en lo abstracto y no en lo concreto. ¿Y cómo logramos eso? Precisamente haciendo que los aportes basales no sean de libre disposición, sino que sean contraindicadores de interés nacional, definidos en una discusión parlamentaria, nacional o incluso más amplia, y que uno de esos indicadores sea por lo menos que la creación, sea que el porcentaje de la creación artístico-cultural, de investigación y de la política pública sea aplicada a este país. Y así como conectamos tanto el tema interno del rol y el deber que tiene la Universidad de Chile y la Universidad Estatales con el país, como con el tema externo de la política pública nacional, que precisamente así incentivaría tener nuestro sistema de universidades estatales pensando al país y trabajando para el país.
Nos parece que el presentar soluciones y no solamente diagnóstico y palabras hechas y bonitas es uno de los roles que hizo tener una presidencia de la Federación. Gabriel, ¿me deja hacer un comentario respecto a eso para polemizar, que yo creo que es la idea de un debate como este? El gremialismo cree que la sociedad está compuesta de una serie de burbujas que no interactúan entre sí. Eso es falso. Nosotros tenemos la convicción de que hoy día todos los problemas que cruzan los diferentes sectores de la sociedad, vivienda, salud, recursos naturales, educación, tienen una línea transversal que los cruza a todos. La injusticia e inequidad que hoy día existe en Chile tiene una línea transversal, que es el modelo socioeconómico que se ha implantado en Chile desde los años 70 y que la Concertación se dedicó durante 20 años a administrar. Y por eso el gobierno tiembla y el gobierno tiene miedo cuando nosotros decimos que hablamos de política. Y al principio nos acusaba de que no estábamos tratando temas exclusivamente educacionales, de que estábamos ideologizados, y nosotros le decimos claramente al gobierno, nosotros estamos hablando de política, llegamos para quedarnos porque vamos a hacernos cargo de las cosas que estamos planteando hoy día y no solamente le vamos a exigir a otros que la resuelvan. Entonces, nosotros queremos ser muy enfáticos en esto. Este movimiento es un movimiento de carácter político, que también tiene ideología, pero una ideología que es heterogénea porque conviven muchos integrantes en su interior y por lo tanto acá no hay una sola vanguardia que dirige lo que se tiene que hacer. Y nosotros, acá Giovanolo ridiculiza un tema que a mí me parece preocupante. Nosotros, las listas de izquierda en general, tenemos propuestas muy concretas para cambiar el estado actual de las universidades. Muy concretas. Nosotros tenemos un programa, que acá lo pueden ver, y lo pueden ver en la página creandoizquierda.cl, por ejemplo, reforma integral al acceso a las universidades, por ejemplo, liberación del conocimiento, por ejemplo, en temas de bienestar, de deporte. Entonces, decirte que nosotros venimos acá a dar discursos vacíos me parece una simplificación innecesaria que no aporta al debate, sino que acá todos tenemos propuestas muy concretas para cambiar la universidad. Yo creo que las otras listas también lo tienen, y yo pediría, por favor, que enfrentemos este debate con altura de mira y no caigamos en ridiculizaciones para tratar de diferenciarnos innecesariamente de otras listas. El diagnóstico ya está hecho y yo creo que Boric refuerza esa idea. Yo creo que es compartido también por la mayoría, por lo menos, de las listas de izquierda, y creo que la sociedad también, la familia chilena, la gente que está en las calles dice que bueno, esto es el problema de la educación y queremos solucionarlo, pero hay un problema mayor. Hay un problema de cómo se construye, ¿cierto?, la democracia, quiénes están participando, quiénes están tomando las decisiones, cómo se distribuye finalmente el poder en distintos ámbitos. Yo creo que ese diagnóstico está. El tema es cómo avanzamos. Y ahí hay distintos planos, o sea, hay propuestas claramente. En el plano nacional, efectivamente, solo no vamos a lograr los cambios los estudiantes ni los jóvenes. Pero ahí estamos hablando entonces de canalizar las demandas estudiantiles o de la sociedad a través del sistema parlamentario, que tenemos ahora, con los parlamentarios que tenemos. No, lo que estoy hablando es que hay dos. Mira, nosotros no somos de una vía a la otra. Nosotros creemos que hay que trabajar en el plano extrainstitucional, hay que generar mayoría, hay que recuperar el tejido social, hay que generar mayor articulación social, convergencia político-programática desde el plano social, desde las organizaciones. Si no ampliamos nuestra correlación de fuerzas, difícilmente vamos a generar las presiones para poder avanzar. Ahora, en el plano institucional, nosotros sabemos que, bueno, existen. El Parlamento y el Gobierno toman decisiones. De hecho, por más que nosotros hagamos esfuerzos, ¿cierto?, 7 meses de movilización, tratando de presionar al Parlamento, el presupuesto se aprueba con 3 votos. Ahí podrían decir si fueron comprados o no, pero fueron 3 votos que hicieron que se aprobara el presupuesto. El tema está, para terminar, es que en plano nacional es necesario generar mayor correlación de fuerza, ampliarlo. Y estos son bloques sociales, plataforma política programática, como queramos llamarlo, pero esos espacios de convergencia hay que proyectarlo y hay que fortalecerlo. Asambleas territoriales, asambleas ciudadanas. En la plano de la universidad, obviamente, hay que, a través de la federación, por lo menos, que es donde apostamos a conducir, impulsar reformas que estén, obviamente, en coherencia con lo que hemos planteado a nivel nacional, cómo democratizar nuestra universidad, cómo recuperar su rol público y que esté, obviamente, en sintonía con lo que se está planteando hacia afuera. Y, por último, obviamente, también una rearticulación orgánica del movimiento estudiantil. ¿Qué pasa con el CONFECH? ¿Qué pasa con nuestra federación? Hay que pasar por procesos congresales que amplíen, ¿cierto?, su representatividad, que se definan en estatuto, que sea realmente representativa y que obviamente abarque un mayor espectro de estudiantes. Lo mismo con nuestra federación. Hoy día se exige, los estudiantes necesitan mayor participación, necesitan sentirse más representados, necesitan saber que todas las discusiones que han dado durante el año queden en algo y no partamos todo el año desde cero, y por eso un congreso programático también es necesario. Entonces hay cosas que visualizan cómo fortalecer el movimiento y cómo proyectarlo, recogiendo también los errores de este año. Yo creo que eso es fundamental, porque si no, vamos a repetir experiencias que a lo mejor no son las más acertadas, pero muchas cosas también se hicieron bien, y eso hay que potenciarlo. Nos queda un minuto y algo más. ¿Cuál fue el peor error de este año del movimiento estudiantil? Haber sentado después del 4 de agosto a negociar directamente con el gobierno los aportes basales. Yo creo que efectivamente se podría lograr un avance bastante grande, y están unidos prácticamente todos los actores sociales. Se fue dilatando. Hay que entender que en cada momento el gobierno podía ceder o no ceder.
¿Cuál era el punto relevante para ellos? Que mientras más pudiesen caer, más podían perder. Al momento que ya no pueden caer más, ya no pueden perder más, por lo tanto la decisión lógica para el gobierno es encerrarse a sí mismo y no entregar nada. ¿Y qué pasaba entonces con las otras demandas, por ejemplo, de los secundarios que estuvieron aportando y fueron parte importante del movimiento estudiantil durante los 6 meses? Uno de los principales errores del movimiento fue no haber fortalecido la articulación con otros sectores sociales, que acá hay algo importante que decir. Los errores del movimiento no son atribuibles a una sola persona, tal como los logros del movimiento tampoco lo son. Acá, como movimiento social, tenemos que ser responsables, no podemos ser populistas y empezar a criticar así con el dedo, tú tuviste la culpa, lo contrario, tú, gracias a ti, estamos donde estamos. Petersen de la Universidad de Concepción, el que dice que él fue el único, los únicos que pudieron integrar a más movimientos sociales. No, yo creo que Petersen se equivoca en eso, porque acá hay muchos sectores que hemos trabajado en la articulación con otros sectores sociales, entonces quien quiera atribuirse exclusividad en el trabajo durante el año se equivoca y peca de una arrogancia que me parece que no es aceptable en este momento. Yo creo que uno de los principales errores fue no haber fortalecido los lazos con los compañeros secundarios, con los compañeros de las universidades privadas y con otros sectores sociales, y eso es un error del movimiento en su conjunto. Y en segundo lugar, uno de los mayores errores me parece que fue que como movimiento en algún momento se confió en los parlamentarios, y los parlamentarios hoy día demostraron que no dan el ancho para las demandas sociales que hoy día como movimiento estamos planteando. Vamos a comerciales, seguimos hablando de los errores que se cometieron en el movimiento estudiantil y cómo enmendarlos para el próximo año. Ahora, sobre todo, que da la impresión que por lo menos los de regiones están en una parada distinta, se podría decir. Volvemos. Bien, estamos conversando con 4 de los 9 candidatos a la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Dejamos planteados varios temas, pero antes de eso yo quería, porque estuve leyendo varios diarios, varias revistas respecto a las elecciones, ¿qué les parece el que se diga en algunos de ellos que este es un plebiscito para Camila Vallejo? Me parece que es un error, una falta de visión tremenda. Me parece que los medios... cuando hay medios que no se toman en serio la pega y que tratan de simplificar las elecciones porque simplemente no entienden los procesos sociales que se están dando al interior de las universidades. Acá lo que no está en juego una evaluación a lo que ha hecho el Partido Comunista en la Universidad de Chile, no está en juego una evaluación a lo que ha hecho Camila, sino, como ha dicho Turrón, que es algo que yo comparto, cómo avanza el movimiento. Hoy día hemos planteado diferentes propuestas, dentro de la izquierda tenemos diferentes tesis políticas que le hemos debatido en un marco de, yo entiendo, bastante fraternidad, y me parece que eso es lo que está en disputa, cómo avanza el movimiento social, no una evaluación pero es una buena pregunta saber si las figuras que aparecieron durante este movimiento estudiantil hubiese sido posible también el grado de acercamiento que tuvo la población. No hablo solamente de Camila, sino que también los representantes de la Católica, Francisco Figueroa, por ejemplo. No se trata de, una evaluación ni a mi persona, ni el rol del Partido Comunista, porque justamente no, o sea, aquí se trata de una cierta grado de representación. Aquí hay un programa que trató de expresarse a través de una federación y que tampoco se impuso a la fuerza. Ya, si nosotros hubiéramos puesto en nuestro programa, hubiéramos caído en una lógica absolutamente vertical. Por el contrario, este año, por ejemplo, se respetaba la síntesis de los espacios locales para la elaboración de la síntesis del pleno final. Eso se trataba y ahora los CONFECH y muchas cosas que, por ejemplo, que resultaron de la síntesis, de las cuales personalmente o como comunista quizás yo no compartía en lo absoluto, pero tenía que abocarme a eso por la representación. Entonces, aquí si vamos a evaluar una cuestión de conducción que además compartía, porque la mesa directiva de la federación es una mesa integrada, que no solamente está conducida por comunistas, sino que de otras listas, de Creando Izquierda, de los gremialistas, de la Nueva Izquierda, en el Pleno Federación también hay muchas otras fuerzas. Entonces, se tiene que evaluar esto en función de lo que corresponde, una conducción más integral y donde se hizo todo el esfuerzo posible por respetar obviamente las discusiones que se dan en los espacios locales tanto de nuestra universidad como en sintonía con lo que pasa a nivel nacional, a nivel CONFECH. Entonces, creo que la evaluación tiene que pasar un poco por ahí. Sí, yo también creo que igual no es bueno caer en generalidades como que todos tienen la culpa al final, nadie tiene la culpa. Creo que aquí hay tesis que se levantaron durante las movilizaciones, hubieron unos que las pudieron llevar a cabo en algunas veces. A veces a nosotros nos tocó ganar en los plenos de federación, a veces nos tocó perder en los plenos de federación, como funciona la democracia. Sin embargo, uno se tiene que hacer cargo de esas tesis que uno impulsó. Yo creo que eso sí está en juego. Eso sí está en juego. Hoy día, como decía al principio, hoy día lo que nos estamos jugando, el partido de estas elecciones, es cómo triunfa el movimiento estudiantil. Y hay distintas tesis dentro de la izquierda, dentro de los compañeros gremialistas, que más de derecha, están planteando otras tesis de cómo triunfa el movimiento estudiantil. Nosotros creemos que la tesis día para que el movimiento estudiantil triunfe no es hacer esta dicotomía entre lo social y lo político, no es solamente cerrar esto en el Parlamento y irse a lo parlamentario, ni tampoco es construir una fuerza que quizás en 10 años más
sea capaz de transformar Chile. Yo creo que efectivamente hoy día hay que ensanchar la espalda del movimiento estudiantil, transformar desde lo social, con la fuerza social, instalando ideas como lo hemos hecho este año, hacer y obligar a los políticos que legislen a favor de la grande mayoría. El próximo año es un año de elecciones, donde van a venir todos los partidos políticos a pedirnos el voto, sobre todo va a estar en el centro los jóvenes. Hoy día está de moda ser joven, y probablemente muchos de los partidos políticos van a hacer grandes llamados, de hecho ya lo han empezado a hacer, a que se incluyan los jóvenes, a que participen. Nosotros acá, los jóvenes, si nos logramos organizar, somos 2 millones de jóvenes. Si lo reducimos en términos electorales, somos el 15% del padrón electoral. Podríamos haber cambiado cualquier elección de los últimos 40 años. Pero hoy día inscribirse sería más agua para el mismo molino. Y sería hoy día lo que hay que hacer es articular al millón de jóvenes que hoy día están en instituciones que no están representados lamentablemente por el CONFECH, y con esa fuerza transformar lo institucional y no quedarse como en discursos que quizás en 10 años más vamos a lograr algunos cambios, porque yo no quiero que mi hermano ni quizás mi hijo tengan que vivir el sistema que a mí me tocó vivir. Hoy día estamos completamente endeudados. Yo creo que hoy día tenemos la oportunidad con este movimiento de transformar, de ir avanzando, y eso es lo que hay que hacer. ¿Lo que se ha hecho hasta ahora es un fracaso? No, yo creo que lo que se negoció en el presupuesto fue un fracaso. El presupuesto sin duda. No se a negociar nada en ese presupuesto, si lo que se aprobó fue la propuesta de la derecha avalada por los 3 votos. Si ahí o sea, por más que se haya tratado, ¿cierto?, de generar una postura, una propuesta que fuera representativa, eso ni siquiera cursó en la discusión. Yo creo que el tema del presupuesto hoy día, lo más grave del tema del presupuesto es que, a mi entender, representa de que la clase política hoy día, de que las instituciones hoy día no dan el ancho para contener las demandas del movimiento social. No dan el ancho. Y hoy día nosotros vemos como encuesta tras encuesta los políticos son los peor evaluados, encuesta tras encuesta las instituciones están muy mal evaluadas. Y sin embargo, este año mucha gente volvió a creer en la acción colectiva, mucha gente volvió a salir a las calles y volvió a creer que a través de la política se pueden cambiar las cosas. El problema es que las coaliciones que actualmente tienen representación por todas las trabas burocráticas que existen en la institucionalidad chilena, por todos los cerrojos institucionales que existen, ley de partidos políticos, sistema binominal, quórums contramayoritarios en el Congreso, un Congreso constitucional que tiene posibilidad de revocar lo que se decida en el mismo Congreso. Por todos estos motivos la gente no cree en la institucionalidad, pero eso no significa que como en los 90 no crea en la política. Y por eso es importante crear nuevos actores políticos. ¿La gente no crea en las instituciones? La verdad que me gustaría pasar al tema que podría ser política ficción con respecto a eso. Eso pueden hacer una encuesta. Eso sale me parece más importante tocar otro. Tú proponías haber hecho algún tipo de negociación antes, en agosto. Y que después de agosto, que era el momento donde se está cayendo. De hecho, lo que quería era presentar la tesis de derrota, porque yo creo que buena parte, efectivamente, derrota en términos específicos, concretos a lo que había expectativas a principios de año, antes de que partiera todo fuerte. No, efectivamente se instalaron temas que yo creo que en un momento nadie imaginaba que se iban a instalar. Ahora, respecto a las expectativas que se generaron, sí, efectivamente así lo fueron, pero yo creo que hay una responsabilidad de la conducción de quienes plantean abiertamente que es un proceso a largo plazo, pero que no fueron capaces de contener precisamente a lo que se conoce como ultra. Finalmente le hicieron el juego. La tesis, que yo creo que me parecía correcta en su momento incluso, que era de negociar, que me parece que era la tesis que tenía la juventud del Partido Comunista, me parece que efectivamente eso sí era así, no la presentaron con la suficiente fuerza. Disculpa, pero tu compañero lista el otro día cuando le increpé por lo mismo me dijo, no, pero si efectivamente eso nosotros le íbamos a presentar en un pleno. Entonces ahora te estás desdiciendo. Me parece que no la presentaron con suficiente fuerza y quería ir al punto esencial. Al momento que el gobierno ya no puede bajar más, evidentemente ya no tiene ningún incentivo a ceder en absolutamente nada. Y de hecho, si es que uno analiza desde el punto de vista racional, si es que cedieran algo, sería avalar todo el proceso de movilizaciones. Entonces hay que entender bien que no anticipar cuál iba a ser el resultado de no sentarse a negociar en el momento cuando el gobierno todavía estaba cayendo muy fuerte, tiene como conclusión la derrota que finalmente se vivió. Entonces finalmente lo que están presentando es como, no, si hacemos un proyecto social más amplio y tratamos de incluir más actores, bien, es cierto, hay que construir correlaciones de fuerza para efectivamente lograr movilizarse y generar cambios, porque eso genera presión. Pero uno tiene que saber en qué momento eso se tiene que materializar en una ganada concreta. Y yo creo que ellos, en la conducción actualmente, no lo supo hacer. Un poco para aclarar, o sea, espérate, la política se lleva adelante por convicciones y por estrategia, no por incentivo. Entonces, bueno, yo continúo. No, es que el hecho es que un poco analicemos las circunstancias, porque ¿cómo se desarrolló esto? La verdad es que del CONFECH siempre dijimos que teníamos voluntad de dialogar, de conversar, de hacer incluso un acuerdo que fuera en dirección. ¿Pero no negociaron? Nunca negociamos. Mira, el PC levanta a sus dirigentes estudiantiles y del magisterio con pseudo discursos radicales y populistas, mientras sus parlamentarios negocian con la derecha y la concertación. Guillermo Petersen. Guillermo Petersen.
No, pero fuentes más No, creíbles. eso Bueno, es- pero el tema está... Eso es el juego de la ultra. Eso es el juego de la ultra. sí. Nosotros, para ir terminando, un poco para contar cómo ¿Ninguno se de vio... ustedes se definiría dentro de los Nosotros- postulados que tiene la ultra? No, ¿Cuáles son los postulados de la ultra? La no, ultra lo que es la, pasa es la es que, oye, ridiculización de un podemos sector terminar político que no, la idea. que no De es un sector capaz, que plantea que los todo medios, no, que los medios creen que todo lo que no es partido comunista es ultra. Y eso es no entender lo que es el movimiento estudiantil hoy día. Es un calificativo Ahora, algunos absolutamente podrían pensar despectivo. que el Partido Comunista también es ultra. Por eso, eso es no entender Yo te la voy a composición dar del una- movimiento social. yo te Hoy voy a dar día una hay definición. diferentes tesis dentro de la Como- izquierda y esas tesis se tienen que debatir. Guillermo Petersen tiene una, yo tengo otra, Cristóbal tiene otra, la Camila tiene otra y eso se tiene que debatir. Lo que pasa es que lo que están planteando ellos, nosotros no tenemos que sorprendernos de que los partidos políticos tradicionales traten de llevar las cosas hacia donde ellos creen que son correctas. El tema no es hacer una pataleta y ponerse a llorar en una conferencia de prensa y decir que todo está mal y más encima presentar como una división del movimiento estudiantil el problema, sino como nosotros, los que no creemos que esto se tiene que canalizar por la vía institucional, cómo levantamos nuevos sectores políticos que sean capaces de dar representación a este malestar. Entonces a mí esta pataleta que hicieron en la Confech me parece que no es el medio, pero sin embargo tiene algo de lo que nosotros tenemos que hacernos una autocrítica como movimiento social, y yo esperaría que el Partido Comunista también se haga una autocrítica en eso y que no solamente lo descarte, porque si hay mucha gente que lo está planteando, bueno, algo habremos hecho mal. ¿Es pataleta o es verdad? Hay un quiebre, las palabras se utilizan de Yo distintas creo que formas. efectivamente- Algunos dicen diferencia irreconciliable, No, yo etcétera, creo que etcétera, pero efectivamente hay una pataleta en ese sentido. No, hay Yo creo que una uno no forma de buscar debe... culpables para eludir responsabilidades políticas. Efectivamente. Eso sí. es lo que está pasando y eso se llama oportunismo político. Bueno, yo lo que quería señalar es que Espera, nosotros ¿son levantamos... oportunistas quienes ahora Bueno, están por favor, criticando déjeme terminar. O sea, nosotros tratamos de levantar una Pero es que es instancia importante de porque es un tema conversación, contingente en de este diálogo, incluso teníamos disposición a avanzar, pero nos dimos cuenta que habían posiciones ideológicas diametralmente distintas y lo que se nos ponía sobre la mesa era siempre lo mismo. Si esto parecía como un monito porfiado. Entonces decíamos, no, ya bueno, nos volvían a hacer una propuesta, era lo mismo, no, y de nuevo en la mesa lo mismo es siempre. Entonces el problema está en que nosotros, a pesar de que tuvimos voluntad, primero con participación de distintos sectores, de llegar a ciertos consensos, no se logró porque lo que nos ponía sobre la mesa era una cuestión totalmente distinta, que era una Disculpa, dirección yo distinta. participé en los plenos de Entonces, federación y a mí no me tienes que vender la pomada de cómo funciona el pleno y cómo se toman las no, decisiones estoy en ese hablando sentido. de la cuestión a nivel del Confech, de cómo se dio la discusión en torno al gobierno, de cómo interpretar al gobierno, de cómo plantear las propuestas, de esperar respuestas que fueran en elección de lo que hemos planteado, pero esas respuestas no llegaban. Entonces en algún momento se dijo, bueno, una instancia de mesa de diálogo, mesa de negociación después del paro de la CUT, ¿ya? Que se dilató, finalmente fue la catástrofe, esa cuestión nunca tuvo sustento, porque no fue producto de la ultraizquierda, ¿Qué cosa fue nunca tuvo producto sustento? de la mesa de negociación. Pero usted le No impulsaron. tuvo sustento, no entiendo O a qué sea, te responde que no cuando tuvo sustento. partió la mesa, ¿ya? Estábamos en un escenario distinto. ¿Ya? Realmente ¿Por el tema del ahí el accidente Juan gobierno, Fernández? por el accidente Juan Fernández, por las señales que dio el gobierno en cuanto a la ley de Que la penalización de mesa las partió muy tarde tomas, de la señal que dio el presidente de la República diciendo que la gratuidad era imposible, cierto que no estamos de acuerdo, justamente cuando íbamos a discutir sobre gratuidad. Entonces, por más que se trató de impulsar una instancia de diálogo, la cuestión había un diseño premeditado para que eso no llegara a buen puerto. A ver, hagamos un punto ahí porque hay mucha gente que puede no entender qué papel pudo haber jugado el accidente de Juan Fernández en el movimiento estudiantil. Porque en principio se planteaba como que el movimiento estudiantil cuando se sentó a la mesa se sentía con mucho más poder efectivamente para seguir presionando al gobierno a través de las movilizaciones y ese fue el momento clave en que no se utilizó correctamente. Hablemos de eso, de Juan Fernández, cómo influyó en el movimiento estudiantil, yo creo o que cómo el fue tema un no es- error, uno o no cómo es fue la un error de culpa, planteamiento. Uno no puede echar la culpa al empedrado. Sí. Esto. O sea, acá pueden haber circunstancias externas que afecten, pero acá el problema es de estrategia política y esto no se determina por un accidente que todos lamentamos, por cierto, ni yo creo que eso no condicionó la fuerza del movimiento estudiantil. De hecho, posterior al accidente de Juan Fernández, seguimos saliendo a la calle, seguimos demostrando fuerza, seguimos manteniendo las ocupaciones. Entonces me parece que no es un elemento central en el debate. Ahora, como estudiantes, me parece que como movimiento social nosotros no somos ingenuos. No somos ingenuos y no cerramos los ojos y nos abstraemos y pensamos de que vivimos en el mundo Vilsipap y que le estamos pidiendo las demandas que tenemos al viejito Pascuero. Acá las demandas se las pedimos al Estado de Chile. Y el Estado de Chile, nos guste o no nos guste, está gobernado por un gobierno de derecha. Y nosotros no fuimos intransigentes. Yo acá concuerdo con lo que dice Camila, en el sentido de que el gobierno presentó desde principios de junio, cuando presenta la primera propuesta del GANE, una y otra vez en cada una de las nuevas propuestas comunicacionales que hacía, porque eran solamente show comunicacional, esencialmente lo mismo. Y por lo tanto nosotros no podíamos llegar a acuerdo cuando lo que estamos criticando es la estructura de un modelo de educación. Y por eso para el próximo año esto lo tenemos que enfrentar no solamente desde la perspectiva gremial de la lucha educacional, sino
en conjunto con otras fuerzas sociales que también viven la injusticia y la inequidad desde sus propios sectores. El próximo año este va a ser un conflicto de carácter político transversal a toda la sociedad. Ahora, cuando el gobierno le plantea en eso, dice que no se puede cambiar en un solo año todo lo que no se ha hecho en más de 20. El tema es cómo nosotros vamos dando los pasos en la dirección correcta. El tema está en que las reformas que ellos plantean van en la dirección opuesta. Que el subsidio a la demanda, el subsidio a la banca privada, a las instituciones privadas, no hay fortalecimiento de la educación pública, no hay claridad respecto al rol que juega el Estado en cuanto al financiamiento de las instituciones que son de su propiedad, otorgándole aportes basales para que se desarrollen. Entonces, no hay una política, aunque sean reformas pequeñas, no van en la dirección a la cual nosotros queremos apuntar. Si es el punto, nosotros lo dijimos y le señalamos reiteradas ocasiones por parte de los miembros de la CONFECHE, de los estudiantes secundarios, de los profesores, tanto al presidente de la República como al ministro Bulnes. Si aquí no se juega el todo en nada, el tema está en cómo nosotros nos ejercemos una hoja de ruta, un plan para avanzar en este horizonte que nos hemos planteado, el objetivo de la recuperación de la educación pública, gratuita y de calidad, el terminar con el lucro. Vamos dando los pasos, pero en la dirección correcta, y la dirección que se nos plantea es diametralmente distinta, es la mantención del modelo. En eso yo creo que bueno, no hay que perderse, o sea, yo creo que lo que están hablando los compañeros son puntos comunes, o sea, todos sabíamos que este gobierno era de derecha, que era tremendamente ideológico, sabíamos perfectamente las propuestas, sin embargo acá, y lo que está en disputa en estas elecciones de la Federación, es cuáles son las tesis para conducir. ¿Qué cosa vamos a hacer nosotros para que conduzca? Yo creo que hoy día hubieron tesis, y Camila, te lo digo sinceramente, o sea, ustedes como Partido Comunista impulsaron la tesis de la institucionalidad y sentarse primero a la mesa de negociación cuando no habían condiciones, y estábamos todos de acuerdo en que no habían condiciones para negociar, y lo hecho, dijeron, la negociación fracasó. Segundo punto, y instalaron el tema de la ley de presupuesto. Yo hablé muchas veces en los plenos, tú eras testigo, donde yo decía que no podíamos entrar a la cancha del gobierno en ese espacio. ¿Por qué? Porque entramos en un espacio en donde el gobierno estaba jugando un partido de fútbol sin público, con una cancha que ellos ponían las reglas, con un árbitro comprado, y que obviamente íbamos a perder. No teníamos ni las condiciones ni técnicas ni políticas, porque sabíamos que el gobierno seguía siendo el mismo. Entonces, ¿cómo pretendimos que a través de una ley de presupuesto íbamos a transformar esto con una ley de presupuesto que dura un año? Entonces, yo creo que esas cosas hay que asumirlas. Nosotros creemos que no fue adecuado, lo propusimos en el espacio que decíamos, y nosotros creemos que hoy día, para triunfar, tenemos que, primero, insistir. Hoy día hay 600.000 estudiantes de instituciones privadas que no están siendo representados. Necesitamos ensanchar la espalda de ese movimiento, con esa fuerza, ir a pelear las demandas políticas. Y lo otro que también es muy importante, la Universidad de Chile en los últimos 2 meses vio una polarización tremenda. Y creo que eso fue gracias a que se levantaron un plebiscito interno en la universidad que buscó preguntarle a todos los estudiantes por igual si volvíamos o no al segundo semestre, cuando habían condiciones tremendamente distintas, y al final el plebiscito no resultó. Lo único que generó fue que se pelearan entre estamentos, fue que los estudiantes entraran en la lógica de los buenos y los malos, y eso nos tiene muy debilitados. Yo creo que todavía estamos a puertas de poder hacer que esto vaya en buen camino. Creo que las elecciones de la FED nos dan ese espacio, y espero que la lista que gana lo pueda hacer. Nos separamos en comerciales. Boric con la palabra a la vuelta, porque ya la pidió antes. Gracias. Bien, seguimos conversando con 4 de los candidatos a la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Muchachos, yo les leía adelante respecto a la última encuesta de IMAR, 71% de la población dice estar de acuerdo con las reivindicaciones, quiero decir, de los estudiantes. Pero hay un punto en la encuesta que dice que esto justamente... 54% en contra de la forma. Uno. Y lo otro es que se desarrolla en noviembre, porque justamente en el mes de noviembre hubo menos movilizaciones. Se los planteo como para la forma en que se encara de aquí al próximo año. Tenía la palabra, ¿no? A mí me parece, en virtud del debate que estábamos teniendo anteriormente, y a propósito de lo que plantea de respecto a cuáles son las estrategias y cuáles son las formas de movilización, me parece que es un error de parte del movimiento estudiantil en su conjunto haber pretendido de que en el Parlamento iban a haber soluciones a las demandas que hoy día estamos planteando. Pero también me parece un error y una ingenuidad, como plantea Cristóbal, haberse desentendido absolutamente del conflicto. O de la discusión en el Parlamento. Lo que nosotros creo deberíamos haber hecho es haber construido desde las comunidades universitarias una propuesta para no estar al alero y estar reaccionando a lo que propongan los parlamentarios. Porque esta movilización la tenemos que llevar adelante con nuestros voceros,
con nuestra gente, con nuestra movilización, y no esperar que otra gente hable por nosotros, en este caso el Parlamento, que el Parlamento, sin duda alguna, hoy día no es capaz de representar el movimiento social. Dicho esto, ¿qué hacer el próximo año? En primer lugar, para avanzar como movimiento estudiantil tenemos que articularnos con otras fuerzas de la sociedad, porque entendemos que hoy día no estamos ante un conflicto de carácter exclusivamente educacional, sino un conflicto político, social, que trasciende las fronteras de la educación. En segundo lugar, tenemos que refundar nuestras propias organizaciones, porque la crisis de representatividad también nos afecta a nosotros. Y en tercer y último punto, me parece que hay que poner a las universidades al servicio de la transformación de Chile, a través de reformas bien concretas, por ejemplo, acceso, extensión colaborativa, liberación del conocimiento, y en el fondo volver a retomar desde las universidades públicas el liderazgo que alguna vez tuvieron en la construcción de las políticas públicas en este país. Ahora, Giovanolo, cuando se refiere a los objetivos que tienen como lista ustedes, es mucho más centrado en los ejes universitarios. Y Aportes Basales fue lo primero que nombraste al inicio del debate. Sí, fue parte de la estrategia que nosotros planteamos para el próximo año, siendo súper concreto en términos de rearticular fuerza precisamente dentro de la comunidad universitaria, con los rectores, y pensando que efectivamente, como las mismas listas que están acá han dicho, esto es de largo plazo. Si una lucha a largo plazo, uno lo primero que tiene que hacer es fortalecer su propia posición. Entonces, además, es algo bastante coherente y donde me parece que hay un acuerdo generalizado. Entonces, un buen punto de avance. El otro es el ataque al CAE. Sí quería responder a una interpelación que hizo Boric hace en el bloque pasado, que decía que el gremialismo era encerrar sin burbujitas. No, eso es falso. Lo que el gremialismo plantea para la Universidad de Chile es que entiende de forma distinta la relación que el alma mater de este país tiene con el Chile en el cual está inserto. Y eso significa que nosotros no creemos que la Universidad de Chile cambie a Chile como lo hace un partido político, aunque a algunos acá tal vez les gustaría, sino que la Universidad de Chile cambia a Chile, pero lo hace de forma trascendente, con el conocimiento que genera, con la formación que nos entrega, no solamente en términos laborales, sino que también en términos sociales y de perspectivas de mundo, y principalmente con la política pública que tiene que generar. Y nosotros nos hacemos cargo de eso precisamente planteando que parte de esos aportes basales incluyen un indicador del conocimiento, de la creación cultural y de la política pública, dentro del indicador de aportes basales, precisamente para incentivar a que nuestra universidad, así como todo el resto del sistema estatal, lo haga, conectando tanto lo interno como lo externo. Otro punto que me gustaría plantear, y yendo a lo más profundo del tema educacional, porque efectivamente era algo que quería plantear en el primer bloque. Finalmente, ¿educación para qué? Yo creo que esa pregunta hasta el momento no se ha planteado abiertamente hacia afuera y tiene mucho que ver con algunas de las últimas medidas que hemos visto en noticias, porque es educación para formar capital humano o educación para formar personas. Y el problema que nosotros analizamos, que se ha visto reflejado este año, que va desde la extrema indolencia hasta la extrema violencia, es precisamente que este sistema no está formando personas, y formar personas requiere formar personas en términos de la realización individual y la realización social de ellas. Eso implica arte, música, educación cívica, política y economía. Y nos parece que hay un tema central que es preguntarse, ¿educación para qué? Porque solamente definiendo para qué queremos educación, recién ahí podemos hablar de la calidad de su educación. Finalmente la calidad es funcional un objetivo. Y ese tema que nos parece central queríamos planteárselo a toda la gente y a todos los chilenos que nos están viendo. Sí, mira, yo planteé que, yo no sé dónde saca Gabriel que nosotros planteamos que efectivamente no teníamos que interlocutar con los parlamentarios cuando ha sido el discurso que ellos han planteado durante mucho tiempo, esto de la clase política y un montón de otras cosas que suenan bien bonitas en términos generales, pero creo que hay que ir un poquito más profundo. Nosotros sí efectivamente estamos de acuerdo con construir propuestas y de hecho lo hemos hecho. Hoy día hay una reforma tributaria que está funcionando de manera biestamental como tú proponías que tenemos que funcionar. Bueno, este año se ha hecho así, de manera biestamental, en derecho. No lo atribuimos, pero sí fue una política también que nosotros impulsamos desde el grupo. En ingeniería, hay una comisión técnica que está trabajando con los académicos, semana a semana construyendo propuestas técnicas. Pero sí, yo creo que la diferencia que tenemos, y me extraña tú como abogado que la ley de presupuesto es una ley que es de un año. Es una ley de presupuesto que Francisco Figueroa, junto con la Camila, impulsaron ir a meterse en la cancha del gobierno, a discutir glosas presupuestarias y ir a hacer lobby con los parlamentarios. Y eso fracasó. Eso es falso. Fracasó, esa tesis fracasó. Podemos revisar la acta de los plenos en donde podamos decir que efectivamente tanto Camila como Francisco se prepararon. Bueno, me tocaba hacer algo. Pero que al final del pleno siempre las leía para que efectivamente quedara lo que era el consenso del pleno. De hecho, Francisco Figueroa también fue a una reunión con los presidentes de los partidos de la oposición, en donde efectivamente tratamos de plantear una forma en cómo íbamos a abordar esto, entendiendo y reduciendo esto a un espacio técnico cuando la comisión, esto tiene un trasfondo político. Yo estuve en contra, participé en esa reunión, creo que fue un error ir a meterse en esa cancha, hoy día perdimos, pero creo que lo importante hoy día, y a partir de las elecciones de esta federación, es importante construir hacia adelante. Por eso nuestras propuestas en cómo triunfa el movimiento estudiantil, primero, creemos que hay que rearticular la universidad
en su conjunto, volver a trabajar triestamentalmente al interior de la universidad, con comisiones técnicas, con asambleas triestamentales. En segundo punto, volver a representar a los estudiantes de las instituciones privadas, 600.000 estudiantes, no solo abriendo un par de cupos en el CONFET, sino que efectivamente tratando de conformar federaciones donde hoy día no la hay, porque hay estudiantes que hace mucho tiempo están pidiendo participar de esto y no tienen voz. Y tercero, creemos que hay que volver a poner los temas de fondo y dejar las peleas televisivas con Ena Bombaer, sino que volver a hablar de cómo financiamos la educación pública, o con Vitar, cómo financiamos la educación pública hoy día que estamos proponiendo nosotros, cómo efectivamente el lucro le hace mal a la educación en Chile. Bueno, ha sido interpelado Camila Vallejo y también Francisco Figueroa, que es parte de Turista Camila. Bueno, primero a mí... porque es parte de un me preocupa un poco que como que se esté tratando, porque yo creo que la familia en Chile, los estudiantes en general, no están preocupados de que finalmente en estas elecciones se juegue la diferencia entre la izquierda. Creo que esa es una postura súper mezquina que no debiera venir al caso. Hay muchas cosas que señala Turrón, hay muchas cosas que señala Turrón que son o de mala lectura, ¿cómo se llama la discusión? O mentira abiertamente, ¿ya? No sé. Pero el tema está en que nosotros nunca quisimos avalar la institucionalidad política o la vía parlamentaria, ¿cierto? En ningún caso, sino que demostrar prácticamente su falencia. O sea, la institucionalidad política hoy día no da el ancho. Estaba en las discusiones del presupuesto, estaba ahí. El tema está en que lo que estoy tratando de decir es que cuando nosotros dijimos el tema del presupuesto, dijimos que tenemos una cancha que no somos jugadores, efectivamente. Lo que no podemos, y no podemos darle la espalda a eso, porque efectivamente no habían recursos para las universidades públicas, ¿cierto? No se contemplaba aporte pasal y se estaba privatizando el sistema. Ahora, evidentemente, nosotros siempre dijimos, aquí la magnitud de nuestras demandas, que son estructurales, no caben en la discusión presupuestaria. Pero no por eso le vamos a dar la espalda para que nos metan un gol. Y vamos a hacer todo el esfuerzo y vamos a botar todos los recursos para poder incidir. Lo que no quiere decir que abandonemos las otras luchas. Y aquí se trata de plantear como dicotómico. Nosotros nunca hemos dicho que nuestra vía es la vía institucional, o negociar con el Parlamento, o hacer acuerdos con el Parlamento porque creemos que ahí está la solución al conflicto. De hecho, el conflicto se va a extender porque justamente hoy día se demuestra que la institucionalidad política no da el ancho, ni siquiera los parlamentarios tienen un rol en términos del presupuesto del Ejecutivo el que corta todo. Entonces, el problema es mayor. Y nosotros aquí no se trata de que la solución está en la unificación con las instituciones privadas. Por eso es sumamente simplista. Y de hecho se ha planteado. Y se ha hecho un trabajo que falta por mejorar. Entonces, aquí lo que se está planteando es que no puede ser que siempre sean otros los que tomen decisiones por nosotros. Basta con solamente exigir a los mismos que sabemos que son los fieles defensores del actual modelo, en su gran mayoría. Entonces, ¿cómo nosotros generamos una correlación de fuerza, una articulación mayor a nivel nacional con propuestas claras, propuestas en términos de educación, propuestas políticas que se dedica a llevarlas a cabo y disputar esos espacios y desplazar a aquellos sectores que son reaccionarios, conservadores y que no nos permiten avanzar en las demandas de la gran mayoría? Esa es la gran apuesta política. Esa es la tesis, por la vía social, por la correlación de fuerza, la mayoría en términos propositivos y que obviamente tenga una vocación de disputar esos espacios para que no sean los mismos de siempre a los que les tengamos que exigir. Sabemos que no van a querer ceder. La verdad, si no es la vía institucional, ¿qué va a hacer? ¿La vía armada? No, yo creo que debiésemos aprovechar este espacio. No, y sorry, disculpa, pero esta discusión que es de las previsiones políticas, yo creo que un poco paja para lo que es el ámbito nacional, y eso aprovechar este espacio para plantearle a la gente por qué, por ejemplo, el subsidio de tasa de interés del CAE no soluciona el problema del CAE. Si me parece que es, me parece que hay que disculpe, el petitorio del CONFECH no lo lee la gente. Me parece que explicarle a la gente, lo que hay que explicar acá, porque este espacio mediático hay que aprovecharlo. El crédito Conaval del Estado es el crédito que hoy en día se entregan los bancos, que es asegurado por el Estado, cuyo fin se supone que es ayudar a los estudiantes de las universidades privadas, tanto el Consejo de Rectores, para poder estudiar. El problema que tiene este sistema... Cuya tasa bajó al 2%. ¿Cuál es el problema del subsidio de interés? Este subsidio se está realizando con recursos directos del Estado, que le aseguren la ganancia a los bancos, porque los bancos no hacen esto por caridad, sino que efectivamente lo que se hace es asegurarle la ganancia al banco para bajarle un poquito la tasa de interés cuando se lo prestan al estudiante. Sin embargo, si el estudiante llegase a desertar, o llegase efectivamente a tener un empleo que no le permite una remuneración suficiente, que a mucho tiempo desempleado, finalmente lo que le llegan son las penas del infierno bancarias, un sistema que beneficia más a los bancos que al beneficiario. Nuestra propuesta particular, y que presentamos también, es un sistema atingente estatal, atingente al ingreso, no el crédito, no el fondo solidario, porque el fondo solidario tiene varios defectos que hay que arreglar,
nos parece que lo esencial es que sea atingente al ingreso. Para explicarlo en términos muy simples, eso es básicamente un impuesto a plazo. No importa cuánto sea el tamaño de la deuda. Pero muy parecido a la propuesta que tiene el gobierno. El problema con la propuesta, creo que anteayer presentó una propuesta que era transformar el CAE en un sistema atingente al ingreso. Pero también propuso un sistema diferente a los bancos, efectivamente, para que se hiciera cargo de la entrega y administración de los créditos. Lo que tiene, si finalmente, aunque Giovanni no lo asuma... No queda nada de tiempo a todo esto, vamos terminando ya. Para ir terminando, yo quiero terminar con lo siguiente. Hoy día tenemos que volver a poner los grandes temas que cohesionaron el movimiento estudiantil en la palestra, en el debate público. Salgamos de administrar conflictos internos, salgamos de hablar de personalismo y centrémonos en los temas de fondo. Educación gratuita, desmunicipalización, fortalecimiento de la educación pública, reforma universal del acceso. Y a eso incluyamos los temas que afectan a toda la sociedad, porque hoy día la FECH no puede mirar solamente adentro de la Universidad de Chile. Es un rol importante sin duda, pero hoy día le estamos hablando a todo el país. Yo creo que de hecho por eso nos invitan a un espacio como este. Por eso incluyamos precarización del trabajo, endeudamiento, usurpación de los recursos naturales y aliémonos con otros sectores sociales que también quieren dar estas peleas, porque hoy día estamos por la transformación de Chile, no solamente por una pelea en la calidad de la educación. Unamos todas las esferas de la sociedad en pos de la transformación de este país para que los que han sido excluidos durante tanto tiempo vuelvan a entrar de lleno a la política y a transformar Chile. Y por ir por todo no vamos a llegar a nada. Bueno, yo creo no puede caer solamente el discurso, sino que tiene que darse la práctica. La práctica muchas veces cae en el sectarismo. Entonces siempre hay que tener una vocación de mayoría transversal, trabajar en unidad, obviamente en función de construir un proyecto alternativo. Y en esa lucha cabe mucha organización, no solamente en el ámbito de la educación. En eso concuerdo con Boric. Yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo más, con Gabriel, perdón, Vallejo, bueno, Boric, de construir una mayoría que apuesta a transformaciones reales, y esto no pasa solamente por la educación. La verdad es que aquí hay una apuesta mayor y quizás no sea 20 años, quizás sea mucho tiempo menos, pero si nos empezamos a trabajar desde ya podemos hacerlo más rápido, y la gente está esperando esos cambios, desde la universidad, desde las organizaciones estudiantiles, de otros sindicatos, etcétera, y es la apuesta que tenemos que hacer por la vía extrainstitucional, pero también tratando de romper aquella institución arcaica que tenemos que cambiar hoy día. Ahora, para terminar ya, no nos queda nada. Camilo Ballestero, lo peor que nos podría pasar a propósito de cómo se manifiestan durante el próximo año todas las federaciones, no solamente la Universidad de Chile, es transformarnos en una productora de marchas. O sea, este movimiento no es una religión. No podemos ir a misa todos los jueves y llorar porque después no funcionan. Me parece que uno tiene que articular las formas de movilización en función de los objetivos políticos que uno tiene. Y por lo tanto, si una marcha no sirve, bueno, cambiemos la forma de movilización. Cristóbal, estamos terminando. Sí, bueno, ahí yo creo que hay dos tesis que han estado en juego que se han monopolizado un poco el debate. Insisto con que la tesis de resolver el problema por la vía parlamentaria este año efectivamente fracasó en la ley de presupuesto que fue impulsada desde la federación por la presidenta de la federación, Camila Vallejo. Fracasó. Hoy día la ley de presupuesto va a la ofensiva, el gobierno va a la ofensiva. Pisamos el palito, entramos en la cancha del gobierno, perdimos. Y en segundo lugar está la otra tesis que plantea Gabriel, que de aquí al 2020 seamos capaces de tener un bloque social que sea capaz de transformar Chile. Nosotros creemos que hoy día tenemos que ser capaces de generar, de transformar lo político con la fuerza de lo social. Nosotros hemos planteado eso, venimos construyendo eso y creemos que eso efectivamente va a hacer que el movimiento estudiantil triunfe. Gabriel Boric, de la lista F Creando Izquierda, muchas gracias por conversar con nosotros. Camila Vallejo, de la lista J, Izquierda Estudiantil. Es Cristóbal Lagos, de la lista C, Nueva Izquierda Universitaria, y también Ambrosio Giovanolo, de la lista H, la Chile para Todos, las soluciones naranjas. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Hasta luego. Que estén muy bien. Muchas gracias, Gracias a ti.